Buenos días, damos comienzo a nuestra clase de hoy. Lo que hoy vamos a ver va a ser un poco sobre energía en el movimiento armónico simple, en el movimiento circular y también un poquito sobre potencia mecánica. Primero recordemos qué es lo que habíamos visto antes. Habíamos visto antes nosotros los conceptos de energía mecánica, los conceptos que se relacionan con la energía mecánica. Básicamente lo que era la energía cinética, que es la energía de los cuerpos en movimiento. La interpretación física de la energía cinética es cuánta energía necesito yo para tomar un cuerpo que está en reposo y dejarlo moviéndose a rapidez v. Esa es la interpretación de la energía cinética, es cuánta energía tengo que gastar para generar ese estado de movimiento. Y vimos también que habían energías potenciales, como la potencial gravitatoria, que al final lo que nos dice a nosotros es cuánto esfuerzo es necesario para tomar un cuerpo de masa m y dejarlo a una altura i. Y habíamos visto también que existía la energía potencial elástica, que nos dice al final cuánta energía es necesaria para tomar un resorte de constante K y deformarlo en una cierta cantidad delta L. Entonces, estas son las tres formas de energía que vamos a ver nosotros en este curso, ¿ya? Las tres formas de energía que vamos a ver. Y nosotros habíamos visto también el teorema del trabajo y la energía, que lo que dice en definitiva es que el trabajo neto sobre un sistema es igual al cambio en la energía cinética. Ahora, como consecuencia de la definición de trabajo neto, es que ahí uno tiene que considerar la suma de trabajos no conservativos y trabajos conservativos. Recuerden que los trabajos conservativos eran aquellos que dependían solo del punto inicial y final, no de la trayectoria que sigue la partícula. Entonces, en eso nosotros habíamos visto de que el trabajo realizado por el peso es igual al negativo del cambio en la energía potencial gravitatoria, que el trabajo hecho por un resorte es igual al negativo del cambio en la respectiva energía potencial elástica, y que si uno considera esto acá dentro del trabajo neto, uno llega a la conclusión de que el trabajo de tipo no conservativo es igual al cambio en la energía cinética, más el cambio en la energía potencial gravitatoria, más el cambio en la energía potencial elástica. O lo que es lo mismo, el cambio en la energía mecánica. Recuerden que este es el trabajo realizado por fuerzas no conservativas. La más conocida de esas fuerzas es el roce. Ahora, la fuerza con la que ustedes ejercen, por ejemplo, con sus brazos, también es una fuerza de tipo no conservativa. Esa también altera la energía mecánica del sistema. Eso es lo que nosotros habíamos visto hasta ayer. Y bueno, también habíamos visto antes, no olvidar que trabajo, en general,
es el producto punto del vector de fuerza por el vector de desplazamiento cuando la fuerza es constante. Recuerden que esta operación es el producto punto. Hoy vamos a primero hablar un concepto que este concepto primero no está en las diapositivas, pero que es importante que ustedes lo conozcan, por lo menos por cultura general, que es el concepto de potencia mecánica. La potencia mecánica es la tasa a la que se realiza trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de fuerzas constantes? En el caso de fuerzas constantes, el trabajo es el vector de fuerza en producto punto con el vector de desplazamiento. Entonces la potencia vendría siendo la fracción entre el trabajo realizado y el tiempo en el cual se realiza dicho trabajo. Y si nosotros recordamos que delta R sobre delta T es una velocidad, nos encontramos con que la potencia se puede escribir como fuerza en producto punto con el vector velocidad. Ahora, en el caso de fuerzas no constantes, la deducción no es esta porque no usamos fuerza constante acá para el trabajo, pero la potencia se puede seguir expresando como la fuerza por la velocidad. Recuerden que la fuerza se mide en newtons, la velocidad se mide en metros por segundo y como consecuencia la potencia se mide en una unidad de medida llamada watt, que también a veces se abrevia con la letra W. Entonces, ¿por qué yo les explico esto? Porque es posible que ustedes cuando vean la boleta de luz van a ver de que sus cuentas vienen algunas cantidades que son así. ¿Han visto esta cosa en una boleta de luz? En realidad debería ser esta, con H minúscula, con K minúscula. ¿Han visto esta unidad de medida de repente en las boletas de luz? Ya, me dice alguien en el chat que sí. Esta unidad de medida se llama kilowatt hora, que corresponde a la energía gastada al disipar 1 kilowatt de potencia durante 1 hora. Eso es 1 kilowatt hora. Es la energía que se gasta en 1 hora a una tasa de 1 kilowatt. Ahora, ¿cómo uno expresa o cómo uno, digamos, usa el concepto de potencia? Fíjense en este problema. Dice este problema, un ciclista
avanza sin dificultad hacia abajo de una colina de 7 grados con una rapidez estable de 5 metros por segundo. Si se supone una masa total de 75 kilogramos de la bici más el ciclista, ¿cuál debe ser la potencia de salida del ciclista para ascender esa colina con la misma rapidez? Entonces, aquí tenemos que considerar primero, voy aquí a exagerar los 7 grados, ¿qué es lo que ocurre en la bajada? En la bajada, yo tengo el peso del ciclista, tengo la normal, y el ciclista debería ir acelerando, pero sin embargo, si baja con rapidez estable, es porque debe haber alguna fuerza de roce, que puede ser el roce del aire, que están dando en contra. Si yo hago el balance de fuerzas aquí, recordando que aquí hay 7 grados, perdón, déjeme cambiar el color del lápiz. Ustedes van a darse cuenta de que la fuerza de roce del aire, en este caso, tiene que ser igual a mg por seno de 7 grados. Si nosotros esto lo llevamos a la calculadora, nos vamos a dar cuenta que es 75 kilogramos por 9.8 por seno de 7 grados. Mi calculadora está en grados, así que todo bien ahí. Así que la fuerza de roce es de 89.6 newtons. Entonces, ¿qué va a pasar en la subida? En la subida, voy a tener los mismos 7 grados, tengo la fuerza peso, tengo la normal, pero claro, ahora el ciclista va a tener que ejercer una fuerza hacia arriba para poder mantenerse subiendo. Y el roce, que estaba aquí antes hacia arriba, ahora va a estar hacia abajo. Entonces, ustedes aquí, después que hagan el balance de las ecuaciones, van a encontrarse con que la fuerza, la suma de fuerza en el eje X, la fuerza del ciclista menos la fuerza de roce menos mg seno de 7 grados, tiene que ser igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque me dice cuál debe ser la potencia de salida del ciclista para ascender la colina con la misma rapidez, o sea, con esa rapidez estable de 5 metros por segundo. Entonces yo aquí calculo la fuerza necesaria, que vendría siendo los 89.6 newtons de esta primera, más mg por seno de 7 grados. Y nos encontramos con que mg seno de 7 grados es lo que ya habíamos calculado antes. Así que en el fondo va a estar repetida esa cantidad. Entonces la fuerza que tiene que hacer el ciclista tiene un módulo de 179 newtons. Ya, ¿y dónde entra la potencia en todo este cuento? Porque la potencia, recuerden que era fuerza por velocidad. En este caso sería el módulo de la fuerza, el módulo de la velocidad, por el coseno del ángulo entre ambos. Si la fuerza va paralela al plano inclinado cuesta arriba y la velocidad también va cuesta arriba, estamos aquí hablando de que habría un coseno de 0 grados. La fuerza ya vimos que son 179 newtons. Y la rapidez me dice el enunciado que tiene que ser 5 metros por segundo. Así que si ahora colocamos todo esto aquí, coseno de 0 lo pongo igual, pero igual recuerden que vale 1.
tengo que la potencia que necesita disipar el ciclista son 895 watts. Así es como se calcula la potencia. Ahora, ¿de qué me sirve la potencia, por ejemplo, si estoy viendo máquinas? Por ejemplo, como pueden ver, fuerza por velocidad es la definición de potencia. Si yo tengo dos grúas con dos motores diferentes y una tiene mucha más potencia que la otra, significa de que para ejercer la misma fuerza, una va a poder levantar un peso con mayor rapidez que la otra, independientemente que la fuerza es la misma. Entonces, ahí es donde uno ve la ventaja de un motor con cierta potencia. Un motor de alta potencia va a poder ejercer la misma fuerza que un motor de baja potencia. Lo que cambia es la velocidad con la cual va a poder hacer ese trabajo. Entonces, por eso que en el caso de un auto, por ejemplo, un motor de gran potencia permite que el auto avance rápido. La fuerza tal vez que tendría que ejercer es la misma que la de un motor de baja potencia. Pero si la potencia es alta, la velocidad va a subir. Entonces, por eso también que la potencia de un motor es importante. ¿Consultas respecto de los conceptos vistos hasta ahora? ¿Por qué era coseno de cero? ¿Por qué el coseno de cero? Ya. Este es el plano inclinado. Ups, ¿dónde se me fue el lápiz? Aquí. Este es el plano inclinado, ¿cierto? Nuestro ciclista está aquí. Aquí voy a intentar dibujar una bici. Para poder subir, de alguna forma, las fuerzas que está ejerciendo el ciclista hace que la bici se mueva cuesta arriba, se mueva en esa dirección. Pero por otro lado, la velocidad a la que se está moviendo el ciclista también apunta cuesta arriba. ¿Ya? No puede ir cuesta abajo porque está subiendo. Y tiene que ser paralela al plano inclinado porque va sobre el plano inclinado, no puede apuntar hacia arriba, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno mira aquí el vector de fuerza, el vector de velocidad, y vemos que el ángulo que hay entre ellos es de 0 grados. ¿Y por qué uno aquí coloca el coseno del ángulo? Porque este de aquí es un producto punto. Recuerden que el producto punto tiene el coseno del ángulo incluido. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, ahora sí. Gracias. Por nada. Profe, ¿Sí? y en el caso de que fueran opuestos, quedaría como coseno de 180, Exacto. pero eso haría que la potencia quedara negativa, ¿o no? Claro, porque resulta que en ese Mm. caso, ¿cómo uno interpreta esa potencia negativa? Uno lo interpreta como que el motor le está quitando energía al sistema. O sea, Ah, ya. mientras la bici, por ejemplo, supongamos que la bici en lugar de estuviese cayendo, ¿ya? Que sería el caso de un coseno de 180 grados, ¿ya? Claro, entonces resulta de que la bicicleta debería ganar velocidad, pero si la fuerza que está ejerciendo un ciclista va para arriba, lo que está haciendo el ciclista es frenar la bici, y al frenar la bici le está quitando energía al sistema. Y eso se vería reflejado en el signo menos que aparecería con el coseno de 180 grados. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Por nada. Ok, ahora vamos a volver a hablar de energía, pero vamos a hablar de energía en los movimientos circular y armónico simple.
Ups, necesitaba hacer un círculo, esto me quedó más como un huevo. Ya esto se parece más a un círculo, ¿ya? Imaginen que yo tengo aquí una pista, por ejemplo, un problema típico como de una pirueta de moto, que se mete en alguna pista y se da la vuelta entera y después salen por la misma pista después de darse toda la vuelta. Imaginen que tengo aquí la moto. Y la moto entra a este loop, a esta vuelta o este rizo, como se llama también, con una velocidad baja. ¿Ya? Supongamos que va muy lento. Lo que va a ocurrir es que va a entrar al rizo, va a avanzar un poco, no le va a dar la energía y se va a devolver. ¿Cierto? Eso es lo que podría pasarle. Ya. Entonces, supongamos que aquí el motorista aprendió la lección y ahora entra al rizo con una rapidez mayor. Entra, sube por la curva, pero a medio camino se le acabó la energía. Lo que le va a ocurrir es que en ese caso va a llegar hasta más o menos por acá y se va a despegar de la pista y va a caer. El pobre se va a accidentar. Tratemos de que eso no ocurra. Entonces, ya después de recuperarse el ciclista, aprende que para poder hacer el truco y que no se caiga, necesita entrar al rizo con una rapidez mínima necesaria. De modo tal de que pueda entrar, dar la vuelta completa y no despegarse en el intento. Entonces, para esto necesita el motorista tener una rapidez mínima para evitar que se despegue. La pregunta del millón es, ¿cómo calculamos esa rapidez mínima? ¿Cómo le decimos al motorista, mira, tienes que entrar al rizo con esta rapidez mínima, porque si no te vas a caer a mitad de la pista? Y ahí es donde nosotros ocupamos o tenemos que mezclar dos conceptos. Primero, el de los movimientos circulares y el de conservación de la energía. Primero, supongamos que no hay roce. Ni por parte de la pista, me refiero a roce de cualquier tipo de la pista, ni por parte del aire, ¿ya? De modo de que toda la energía que el motorista tenía al comienzo acá abajo sea aprovechada para llegar arriba. Entonces, en la parte baja de la pista, la energía que va a tener el motorista va a ser solamente energía de tipo cinético. Tan simple como eso. Aquí estamos considerando de que la pista está a una altura cero. Pero ¿qué ocurre en la parte alta de la pista? En la parte alta de la pista, aquí voy a... Ups, no me quedo como un círculo, disculpen. Ya, por ahí está mejor. En la parte alta de la pista, el motorista está aquí. Sobre el motorista está actuando la fuerza peso, pero también está actuando la fuerza normal. Dijimos que no hay roce. Si el motorista apenas
se despega de la pista en el punto más alto, ¿cuánto valdría la fuerza normal? 0 newtons. ¿Se entiende el por qué? Yo no entiendo. Ya. Recuerden de que la normal es una fuerza de contacto, ¿cierto? Mientras más fuerte ustedes presionan contra el suelo, contra la mesa, contra un muro, más fuerte es la fuerza normal. Aquí estamos suponiendo el caso límite, el caso más extremo, que el motorista entró con una rapidez que apenas alcanza para llegar arriba y que pueda dar la vuelta completa. Para que eso ocurra, si el motorista se despega de la pista, con suerte tiene que ser en el punto más alto. Si se despegó antes, va a pasar lo que habíamos descrito en el primer loop, que era que a medio camino iba a seguir un lanzamiento de proyectiles y se iba a golpear. Entonces, estamos considerando aquí el caso límite, pero dentro de los márgenes seguros, que es que si que se despega, sea solamente la parte más alta de la pista, de modo de que después, inmediatamente después, vuelve a tener contacto con la pista. Ahora, la fuerza normal, como ya dije, es una fuerza de contacto. Si se despega de la pista, ya no habría contacto. Y si no hay contacto, no hay fuerza normal. Es por eso. Entonces, ¿qué pasa aquí con el análisis de fuerzas? Tenemos por un lado la fuerza peso. Tenemos la normal, pero que ahora sabemos que en este caso límite es 0. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Pero si está en un movimiento circular, recuerden que la aceleración en este caso es la aceleración centrípeta. Por lo tanto, si nosotros seguimos manipulando esta ecuación, vamos a tener que el peso es igual a la masa por la aceleración centrípeta, donde la aceleración centrípeta se puede escribir como la velocidad en la parte más alta al cuadrado, dividido por el radio de este rizo. ¿Ya? Recuerden de que aquí R es el radio del rizo. Se nos van las masas y obtenemos que la rapidez que debe tener el motorista en la parte más alta debe al menos ser raíz de G por R. Ok, pero eso, ¿cómo lo combinamos con alguna cosa para que nos dé la rapidez de la parte baja, para que no se golpee? Aquí es donde usamos nosotros la conservación de la energía. La energía en la parte baja del rizo tiene que ser igual a la energía en la parte alta del rizo. La energía en la parte baja nosotros habíamos dicho que era igual a un medio de la masa por la rapidez en la parte baja al cuadrado. Energía solamente de tipo cinético. Pero ¿qué pasa en la parte alta? En la parte alta, si este es mi nivel del suelo, yo voy a tener energía cinética, pero también voy a tener energía potencial. La energía cinética en la parte alta va a ser un medio de la masa por la rapidez en la parte alta al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, que es masa por G, por la altura de esa parte más alta. Se nos cancelan todas las masas. Súper bien.
Y voy a multiplicar toda la ecuación por 2 porque es un poquito incómodo ese un medio que está ahí. Así que con esto nos queda rapidez 1 al cuadrado es igual a rapidez 2 al cuadrado más 2 veces g por la altura en la parte alta. ¿Cuánto sería la altura de la parte alta? Si uno mira este mono de acá, este dibujo. 2 veces el radio. 2 veces el radio, efectivamente. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazar por los datos que nosotros ya sabemos. V1 al cuadrado es lo que nosotros no sabemos. Pero V2 lo calculamos hace un rato. Raíz de GR. Y, como decía el compañero, la altura de la parte 2 va a ser 2 veces el radio. Así que yo tengo que aquí esto es GR más 4GR, 5GR. Por lo tanto, después de sacar raíz, tengo que la rapidez 1 debe ser raíz de 5G por R. O sea, esta de aquí es la rapidez mínima necesaria para evitar que el ciclista se despegue de que el motociclista se despegue de la pista. Esta sería la rapidez mínima necesaria para evitar caer en medio del rizo. Si el motociclista entra a la pista con una rapidez menor a esta, lo que va a pasar es que va a ir a medio camino y en algún momento se le va a acabar la energía, se va a despegar y en lugar de seguir para adelante va a seguir como para el lado, se va a caer. A menos que sepa caer muy bien y caiga no parado dentro de la pista. Eso requiere un conjunto de habilidades aún más excepcional. Entonces, si se dan cuenta, en este tipo de situaciones hemos combinado conservación de la energía para relacionar el punto 1 con el punto 2, perdón, el punto 1 de abajo con el 2 de arriba, pero también utilizamos todo lo que aprendimos nosotros de cinemática y dinámica del movimiento circular para determinar cuánto tiene que ser la rapidez en la parte alta. Y combinando ambos conceptos, uno obtiene cuánto tiene que ser la rapidez mínima necesaria con la cual tiene que entrar a la pista. Voy a hacer un poco de zoom out. Revisen si quedó alguna duda antes de continuar. En la clase pasada igual hizo lo mismo, que yo me preguntaba por qué eliminaba las masas. Ah, ¿ya? Y eso, Ya. porque se van. ¿Por qué eliminó la masa? Lo que pasa es que, si te das cuenta, la masa que aparece en todos los términos, ¿cierto? Como aparece en todos los términos, yo podría dividir toda la ecuación por la masa. Eso nomás, o sea, Sí, dividir por la masa. sí, Ah, ya. pues eso. Ah, Como está pensé que era en... algo más. No es nada más avanzado, es solamente que aparecen todos, entonces dividir toda la ecuación por la masa. Solamente que para ahorrarme lápiz en el fondo fue que yo cancelé en lugar de dividir, de escribir, perdón, dividir por masa y escribir la ecuación que queda después. Pero es solamente eso. Es Sí, ahora tiene sentido. solamente, sí, es solamente álgebra, no era nada más. Gracias. Pues nada. Ahora, en una forma parecida a este problema, vamos a hacer que este lo voy a tomar prestado de la guía. Este es un problema clásico de movimiento circular y de conservación de la energía. Este a veces le llaman el problema del iglú, porque
En algunos libros este problema aparece como que un niño está sentado arriba de un iglú en Alaska y que se desliza y la pregunta es en qué punto pierde contacto con la pista o con el iglú. Pero ¿qué es lo que dice este problema? Dice una esfera de masa m, inicialmente en reposo, en el punto más alto de una superficie cilíndrica sin roce y con radio de 2 metros, resbala de manera que en el punto P deja de estar en contacto con la superficie cilíndrica. ¿Cuál es la altura a la que está ubicado el punto P? Si se dan cuenta, aquí el problema es un poquito diferente. Primero porque aquí ahora el cuerpo no está por dentro del rizo, está por fuera. Y segundo porque ahora estamos justamente preguntando por el momento en el que se despega. Entonces, comencemos con la situación al comienzo. En otras palabras, cuando está en la parte alta. En la parte alta me dice el mismo enunciado inicialmente en reposo. O sea que la energía en la parte alta es solamente de tipo potencial gravitatoria. Masa por G por la altura de ese punto. Como es un semicírculo, la altura de ese punto es igual al radio de este cilindro. ¿Qué pasa en el punto P? En el punto P, la energía va a ser igual a la energía cinética más alguna energía potencial. En este caso, potencial gravitatoria. Donde aquí vemos solamente por el dibujo que la altura es igual a R por seno de alfa. Entonces aquí tenemos dos incógnitas. Tenemos como incógnita 1 la velocidad. Como incógnita 2 tenemos la altura o el ángulo, que es al final lo mismo en este caso. O en términos prácticos, no saberlo. Entonces aquí es donde usamos lo que nosotros conocemos sobre cinemática y dinámica. Imaginen que aquí ustedes están en el punto P. ¿Qué fuerzas están actuando? Primero, está la fuerza peso. Segundo, la fuerza normal. Me dice el problema superficie cilíndrica sin roce. Así que, si es que no se me queda nada en el tintero, no hay más fuerzas envueltas aquí. Entonces ahora veamos cómo escribimos las ecuaciones de este diagrama de cuerpo libre. A nosotros nos interesa sobre todo la parte radial, que es la que tiene que ver con el movimiento circular. Entonces la suma de fuerzas en el eje radial, ¿cuál va a ser? A favor del movimiento circular uniforme va a haber una componente de la fuerza peso. El ángulo alfa está aquí. Así que va a ser, ¿qué componente? La componente opuesta al ángulo alfa. ¿Cuál función trigonométrica está relacionada con el opuesto de un ángulo? Seno. En el chat alguien ya me dio la respuesta. Por otro lado, oponiéndose está la normal. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora me dicen a mí, en este mismo enunciado, que en el punto P deja de estar en contacto. Así que en P se pierde el contacto.
Matemáticamente, ¿cómo expreso que se pierde el contacto entre dos superficies? Haciendo que n sea cero. Que n sea cero, efectivamente. Si la normal es cero es porque se perdió el contacto. Entonces tomamos esta ecuación que está aquí, la última que escribimos, y ahora introducimos este hecho de acá. Olvidamos la normal porque ahora es cero. Perdimos contacto. Y usamos la aceleración centrípeta. Recuerden que la aceleración centrípeta es la rapidez al cuadrado dividida por el radio. Dividimos toda la ecuación por la masa para deshacernos de la masa. Así que al final de cuentas no nos interesa saber, no es necesario saber cuánto pesaba la esfera. Y con esto ahora sabemos que V2 al cuadrado va a ser igual a GR por seno de alfa. Pasé la R multiplicando para el otro lado. Entonces, a esta voy a llamarle ecuación 1, a esta voy a llamarle ecuación 2, y a esta vamos a llamarle ecuación 3. Si nosotros combinamos las ecuaciones 2 y 3, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que la energía del punto 2 o del punto P en este caso va a ser un medio de la masa por la rapidez del punto 2 al cuadrado. Pero según la ecuación 3, la rapidez del punto 2 es GR seno de alfa más mg por h. Pero yo ya sé que h es R seno de alfa. Y por otro lado, podemos usar conservación de la energía. La conservación de la energía nos dice que la energía en el punto 2 es la misma que en el punto 1, porque no hay roce. No hay roce, ni tampoco hay otra fuerza disipativa. Entonces la energía en el punto 2 es lo que acabamos de escribir aquí. Un medio de mg R seno de alfa más mgr seno de alfa. Y esto va a ser igual a la energía del punto 1. Nosotros en la ecuación número 1 habíamos escrito la energía del punto 1, mg por r. Recuerden, usamos la ecuación número 1. Pueden darse cuenta que los tres términos tienen mgr. Así que yo podría dividir todo por mgr y lo que nos va a quedar es un medio de seno de alfa más seno de alfa es igual a 1. Voy a sumar acá y aquí vamos a tener 3 medios, un medio más 1 es 3 medios, seno de alfa va a ser igual a 1. Por lo tanto, aquí yo despejo cuánto vale seno de alfa. Seno de alfa va a ser igual a 2 tercios. ¿Qué es lo que me preguntaban a mí? Si es que después del cálculo a uno se le olvida qué es lo que preguntan, recordemos, dice cuál es la altura h a la que está ubicado el punto P, la altura en la que se pierde contacto. Me dicen que el radio vale 2 metros. Entonces ahora determino la altura. Entonces tenemos que la altura a la que se pierde contacto
es H igual a R por seno del ángulo que habíamos visto. R era 2 metros. Y seno de alfa acabamos de ver aquí que vale 2/3. Si tomamos nuestra calculadora y multiplicamos 2 por 2/3, nos da que es 4/3, o lo que es lo mismo, 1,33 metros. De esta forma se resuelve el típico problema del iglú. Voy a alejarme un poco aquí. Díganme si quedó alguna duda o algo que se haya visto raro. Algún paso, algún razonamiento físico, cualquier cosa. Ok, entonces antes de continuar, porque hasta aquí hemos visto una breve introducción de potencia mecánica, vimos un par de casos relacionados con movimiento circular, como para que ustedes sepan cómo manejar un caso de movimiento circular, porque más que aprenderse ecuaciones hay que saber manejar los casos. ¿Ya? La guía de ejercicios tiene varios problemas bien interesantes al respecto. Y ahora vamos a aprovechar los últimos minutos para hablar del caso de energía y movimiento armónico simple. En un movimiento armónico simple, vamos a considerar un movimiento armónico simple horizontal, ¿ya? Como para que ustedes primero entiendan este caso. Tengo el resorte, tengo aquí un bloque, una masa, y esta masa se mueve de izquierda a derecha. Resulta de que en este caso hay un constante vaivén o un constante traspaso entre energía cinética y energía potencial elástica. Es un constante traspaso entre una y otra. Así como un péndulo es un constante traspaso entre energía cinética y energía potencial gravitatoria, en el caso de un sistema masa-resorte hay un constante traspaso entre la energía cinética y la energía potencial elástica. Entonces, si es que no hay fuerzas disipativas, la energía total va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial elástica. Esto sería igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado más 1/2 de K por la deformación en ese momento al cuadrado. Pero aquí recordemos algunas cosas. ¿Cuánto es la deformación? Les voy a dar la pista. ¿Cuánto era x de t en un movimiento armónico simple? Era A coseno
la velocidad angular Ujú. por el tiempo ¿Sí? más el desfase. Correcto. A coseno de omega t más phi. Velocidad angular, desfase, tiempo, amplitud. Muy bien. Excelente. Esta es la deformación del resorte de un movimiento armónico simple. Aquí estamos considerando que el centro del sistema de coordenadas está en la posición de equilibrio. Y la rapidez, les recuerdo aquí, que era menos omega por A seno de omega t más desfase. Si nosotros juntamos todo esto aquí, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que la energía total de un movimiento armónico simple va a ser igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Pero la rapidez vimos que era omega por A negativo seno de omega t más phi más 1/2 de K por la deformación al cuadrado, que sería A coseno de omega t más phi. Desarrollemos el álgebra de estos cuadrados. Sería 1/2, el menos se va, m omega cuadrado, amplitud cuadrado, seno cuadrado de toda la fase, más 1/2 k a cuadrado coseno de omega t más phi cuadrado. Había olvidado el cuadrado. Pero les recuerdo que en un movimiento armónico simple, la velocidad angular era raíz de k sobre m. Supongo que se acuerdan de esa parte, ¿cierto? Si no la recuerdan, échenle un repaso a la parte de movimiento armónico simple. Entonces, si uno coloca esto aquí en omega cuadrado, vamos a tener que aquí va a ser m por k sobre m, así que las masas se van a cancelar, caput con ellas. Y el otro término se mantiene tal cual. Y nos queda 1/2 de k por a al cuadrado, factor de seno al cuadrado de omega t más phi, más coseno al cuadrado de omega t más phi. Ustedes ya todos han pasado por fundamentos, por álgebra, por cursos de matemáticas. ¿Cuánto es lo que está al medio? Uno, 1. Recuerden que seno al cuadrado de cualquier cosa más coseno al cuadrado de esa misma cosa siempre va a ser igual a 1. Es un resultado desde la trigonometría. Entonces vemos que la energía mecánica total en un movimiento armónico simple está directamente relacionada con el cuadrado de la amplitud. Entonces, si ustedes conocen la amplitud del movimiento, ustedes van a poder conocer cuánto vale la energía que hay en el movimiento armónico simple. Ese es un resultado importante, porque con eso ustedes ya saben más o menos cuánto es la reserva de energía que hay en ese movimiento, y que es toda esa energía la que se va a ir distribuyendo entre potencial y entre cinética. Además, en un movimiento armónico simple, ya habíamos visto hace un rato esta ecuación de aquí, con la deformación al cuadrado, que aquí ya voy a escribirle x cuadrado simplemente,
Y nosotros ya sabemos que la energía total es igual a 1/2 de K por la amplitud. 1/2 masa por velocidad al cuadrado más 1/2 de K por X al cuadrado. Si yo multiplico todo por 2, me deshago de los submedios, de todos los submedios que hay que son un poco incómodos. Pero además voy a mandar el último término restando para el otro lado. Kx cuadrado. Si yo divido por la masa, voy a obtener que la rapidez al cuadrado va a ser igual a K sobre M, factor de A cuadrado, menos X cuadrado. O después de sacar raíz, tengo esta expresión. En otras palabras, lo que yo tengo aquí es la velocidad en un movimiento armónico simple, dependiendo de la posición. Eso es lo que lo hace un poco diferente a como lo hacíamos antes. Antes teníamos que primero, con los parámetros del movimiento armónico simple, determinar cuánto valía omega A seno de omega t más phi. Pero ahora, si no tenemos todos esos datos, igual se puede hacer algo. Si ustedes tienen la posición y tienen la amplitud, ustedes ya pueden determinar que la velocidad era o bien la positiva o bien la negativa, pero de esta expresión de aquí. Y de esa forma ustedes pueden calcular velocidad en un movimiento armónico simple. Es otra forma de verlo. ¿Consultas? ¿Algo que no se haya entendido de esta parte? ¿El X es lo mismo que el delta L? En este caso sí, porque aquí lo que hemos supuesto para este cálculo es que el sistema coordenado tiene su origen en la posición de equilibrio. De modo de que el valor de X va a ser igual a delta L. Es por eso, porque hemos supuesto que la posición de equilibrio está en el 0. Y por eso es igual. Ok, bueno, si no hay más dudas por el momento, recuerden que igual pueden preguntar dudas a través de correo electrónico o preferentemente aún a través del foro, porque así también otros compañeros se pueden beneficiar con las respuestas que vamos dando. Recuerden que cada vez que alguien tiene una duda, con seguridad, alguien más tiene la misma duda, pero no se atrevió a preguntar todavía. Así que eso, no tengan miedo de preguntar. Los profes estamos para eso. Bueno, entonces esta sería la clase por hoy. Nos encontramos la próxima semana.